Muy bien, vamos a ver un poquito la historia de David y Goliat. Yo sé que muchos hemos visto la historia de David y Goliat, pero la historia de David y Goliat no es un cuento de niños. Dígale al de lado, no es un cuento de niños. Es una estrategia de Dios para los hombres que enfrentamos desafíos. Entonces vamos a meternos un poquito en la historia. Está en 1 Samuel 17, dice: los filisteos reunieron a su ejército para la batalla y acamparon en Efes Danim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondiendo a las tropas, reuniendo a las tropas de israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Entonces aquí podemos ver, los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos, ¿sí? Y ¿sabe qué? Hay momentos donde tú te puedes encontrar en paz, todo está tranquilo, pero de pronto los enemigos se levantan. Dígale al de al lado, ten cuidado. A veces el enemigo se va a levantar. Y el enemigo eran los filisteos. Siempre había esa guerra. A veces tenían momentos de paz, pero se levantaban nuevamente los filisteos a enfrentar al pueblo de Israel. Y en ese tiempo el rey era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, ¿de acuerdo? Entonces en el valle de Ela dice que se levantan los enemigos y se colocan frente al otro monte, sí, frente a este monte, separados por el valle, y vienen a confrontarlos. Y dice: luego salió Goliat, un campeón filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura y llevaba un casco de bronce, y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce entre las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Entonces aquí podemos ver que este campeón filisteo se levanta y dice: mándenme a un hombre. Repita, un hombre. Es necesario un hombre. ¿Cuántos? Un hombre. ¿Y ese hombre quién es? Diga, ese soy yo. ¿Sí? Porque ¿sabe qué? Goliat viene a mofarse, a burlarse y a desafiar, y además a colocar las condiciones al pueblo de Israel. Porque ahí Saúl era que diga: aquí nos vamos todito y los arrasamos. Pero dice que el enemigo se levanta a burlarse. Y ¿sabe qué? Lo interesante es que Goliat sabe las palabras con las cuales amedrentarnos. Son palabras, porque aquí la guerra fue de palabras. A su momento la guerra era de brazos, o era de fuerza con el cabo. Este momento la guerra era de palabras, porque ¿sabe qué? Las palabras tienen poder de vida y de muerte. Así que antes de golpear o de atacar, empezó a decir palabras para amedrentar y acusar al ejército de Israel. ¿Y sabe qué? Lo logró. Porque dice que Saúl, el rey, y todos los israelitas, todo el ejército, dice que lo escucharon y quedaron aterrados. Quedaron paralizados por el temor, porque el miedo paraliza. ¿De acuerdo? Y sabe que todos hemos escuchado esa voz de acusación, esa voz que quiere paralizarte y quiere dejarnos quietos. Porque cuando tenemos miedo no reaccionamos, a veces lo que nos quedamos es quietos. Y el enemigo viene y el ejército se quedó paralizado, porque el temor paraliza. Dígale al de al lado, ten cuidado, el temor paraliza. Y el enemigo también grita, se burla, se mofa y te dice: no vas a salir de esta. Ahí te tengo donde te quería. De aquí no sales vivo, aquí te mueres. Ya te voy a ver, de aquí a 3 meses vas a estar hecho tierra. De esta no vas a salir, no te vas a volver a levantar. Y hemos escuchado muchas veces cuando el enemigo se levanta en nuestras vidas, a veces con problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, que vienen a gritarte que de esa no te vas a levantar.
¿Y sabe qué? Esa parálisis viene por miedo. ¿Y sabe qué te dice? ¿Qué te grita? No puedes, no eres suficiente, vas a fracasar. Y así como Israel se quedó paralizado en su posición, el miedo también quiere paralizarnos. Nos impide asumir el rol de líderes, el de protectores, el de proveedores. El miedo te hace ver el problema a Goliat más grande que Dios. Porque Goliat podía ser que medía 3 metros, pero nunca era más grande que Dios, porque Dios es más grande que cualquier gigante que podamos enfrentar. Pero el gigante intimida, nos amedrenta. Pregunta, ¿cuál es el miedo que te tiene acorralado, que te tiene paralizado? ¿Cuál es el miedo que ha hecho que tu corazón se paralice? Primera de Samuel 17:16 dice: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Ahora, ¿cuántos días dice? 40. 40 en la Biblia significa prueba. 40 días de Jesús en el desierto, 40 siempre tiene que ver con prueba, ¿ya? Y ahora, imagínate la escena, trata de imaginarte un poquito la escena, ¿sí? En la mañana y en la tarde, durante 40 días, ¿qué dice que hacía? Se burlaba y volvía a decir lo mismo, ja, 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 ja. Venga, manden a uno sí, acá lo voy a destruir. Ahora, imagínense en 40 días de mañana y de tarde, porque sabes que el enemigo sabe qué palabras utilizar para tenernos paralizados. Sabe qué palabras. Y sabes que esa palabra a veces está acá, en nuestros diálogos internos. Esa palabra que es: no vas a lograr, no vas a salir, en la mañana y en la tarde. En la mañana estás endeudado, nunca vas a salir de deudas. De esta no te levantas, no vas a lograrlo, no te vas a recuperar. Te tengo en mis manos, te voy a destruir. Ya estás destruido, estás acabado, mejor mátate. Estás muerto. ¿Has escuchado eso? Susurrar en tu mente. Y esos diálogos a veces es tu misma voz, que es un gigante que está ahí. No vas a salir de ese vicio. Mira, una vez más decepcionaste a Dios. Mira, eres una vergüenza. Y dice que de mañana y de noche durante 40 días. La valentía entonces no es ausencia de miedo, sino es la decisión de actuar a pesar del miedo, confiando en Dios. Confiando en Dios, esa es la clave. Ahora, ¿qué hizo David? En 1 Samuel 17:47, después de un diálogo dice: y toda esta gente sabrá que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar a su pueblo. Esta es la batalla del Señor y Él te entregará en nuestras manos. Entonces, deja de estar viendo tu lucha como una responsabilidad propia, más bien empieza a verla como la batalla de Dios. Esta batalla con este gigante es la oportunidad para que Dios me dé la victoria. Ese es un cambio de perspectiva. Entonces, en lugar de pensar que estás solo en esta lucha o en esta pelea, cualquiera que sea, tú di: esta batalla es de Dios y Dios está conmigo. Y yo no sé cómo Dios me va a ayudar para salir de esta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este gigante te dice que tú tienes que imitar a otros, o que tu valor está en lo que tú tienes o en lo que la gente dice de ti. Porque muchas veces como hombres tenemos nuestra autoestima dañada. Mucho del dolor de un hombre viene de buscar su valor en lugares equivocados, como el estatus social, el dinero, un título, una posición, el reconocimiento de otros, la aprobación de los demás. Y esa duda interna es un arma que usa el enemigo para movernos el piso y para quitar nuestro valor, para hacernos dudar de nuestra capacidad, de lo que podemos lograr con Dios. Porque tenemos una autoestima puesta en el lugar incorrecto. Mira lo que sucede. En 1 Samuel 17:32 dice: pues aquí lo que pasa es que David se levanta y dice: ¿quién es ese gigante? Porque el papá lo manda a dejar comida a los hermanos, que eran unos militares que estaban ahí peleando. Y dice que llega David y él llega allá con el mandado del papá. Y ¿sabes qué? Escucha lo que está vociferando el gigante, Goliat. Y dice: ¿y quién es ese incircunciso que anda desafiando los escuadrones del ejército de Israel? Yo me apunto para pelear contra él. No les gustó nada a los hermanos, pero llegó a oídos del rey Saúl que había un voluntario, porque durante 40 días no había ni un voluntario, como yo les digo siempre, no todos a la vez. Y no había ningún voluntario. Pero ¿sabes qué? Él se ofrece como voluntario para pelear. Entonces llega a los oídos de Saúl y Saúl dice: no, ¿tú qué vas a poder pelear?
¿no? No se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Sino, gracias por los ánimos, hubiera dicho yo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces la voz donde buscamos nosotros que nos apoyen, que nos ayuden, que nos inspiren, que nos animen, precisamente el mismo diablo utiliza la voz de la gente que más amas para bajarte. ¿Le ha pasado a usted? Que a veces donde necesitas el ánimo, uy, ¿qué vas a poder? Ya vienes con tus cosas. Y usted, ¿qué pasó aquí? ¿Sí o no? Yo me imagino que se sintió ahí medio mal. ¿Qué pasó? Pues el rey, si aquí estoy de voluntario durante 40 días, ninguno de su ejército de voluntario, aquí estoy yo, se ofrece y no le dan ni ánimos. Pero David insistió. ¿Sabe qué? David tenía una autoestima bien fuerte y bien puesta en Dios, porque sabe que él sabía de dónde vino. Y el pasado y las guerras y las batallas del pasado van a ser para nosotros nuestra plataforma para las batallas que vienen en el futuro. Las victorias del pasado, así sean pequeñas, nos inspiran y nos alientan para creer que hoy también vamos a poder. ¿Sí? No todo ha sido pérdida en nuestra vida, no todo ha sido derrota. Han habido algunas cuantas victorias en nuestra vida, y si estamos aquí en pie, y si tú estás aquí en pie, es porque has ganado muchas veces esa batalla con gigantes en el pasado. Y has tenido tus luchas en el pasado, pero eso debe inspirarte para impulsarte para las nuevas batallas que vas a enfrentar de aquí en adelante, porque siempre van a haber batallas. Pero ¿sabe qué? David recordaba muy bien no solo sus derrotas, sino también sus victorias. Porque a veces tu autoestima se daña cuando solo piensas en tus fracasos, pero aprende a recordar lo que hay que recordar, y es tus victorias del pasado. ¿Y sabes qué sucede? Mira cómo habla y cómo vence, porque la boca nos puede ayudar a vencer. Mira lo que dice: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león, un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Aquí podemos ver la escena donde David recuerda que tuvo unas cuantas victorias, en las cuales reconoce que fue Dios que le ayudó. ¿De cuántas crisis económicas te sacó en el pasado Dios? ¿De cuántos problemas de salud te sacó Dios? ¿De cuánta gente mala te libró Dios? ¿De cuántos problemas Dios te ayudó? Y hoy puedes ver un poquito hacia atrás y decir, definitivamente fue Dios el que estuvo conmigo siempre. Cuando no había nadie, fue Dios. Definitivamente. Y él recuerda y dice, así como antes Dios me ayudó, ahora también lo va a hacer. Aquí estoy. Pero Saúl le dice, ponte mi armadura. Pero tú no puedes ganar las batallas con armadura ajena. Dígale al de al lado, no puedes ganar esta batalla con armadura ajena. David sabía que él necesitaba, porque la armadura ajena o te queda estrecho o te queda grande. ¿Cuál es tu armadura? Es aquellos recursos con los cuales tú peleaste antes. A veces está dentro de nosotros la salida para vencer. A veces tú lo tienes. ¿Estás tratando de ponerte la armadura de Saúl? ¿Las expectativas de otros para pelear tu batalla? ¿Cuál es la base real de tu valor como hombre? Tu identidad no está en tu desempeño, sino en aquel que te llamó. David rechazó esa armadura pesada y confió en las habilidades que Dios desarrolló en él allá, cuidando las ovejitas en el secreto. Qué importante
Jesús desarrolló habilidades también, nuestro Señor Jesucristo, el legendario número 1, 18 años en una carpintería. ¿Qué aprendería en esa carpintería? Y Dios no lo deja registrado precisamente porque eso es un secreto. Hay cosas en tu vida, en tu pasado, que tú aprendiste cuando estabas solo, cuando nadie te vio. Y esas habilidades precisamente es las que Dios va a utilizar para pelear esas batallas que se vienen. Porque batallas se vienen, o quizás la estás viviendo. Él recordó que allá, peleando por sus ovejitas, donde no había aplausos, donde no había público, donde era la oscuridad, estaba solamente Dios, Él, peleando ahí, rescatando esas ovejas de su padre. Ahí desarrolló habilidades. ¿Cuáles habilidades desarrollaste tú en tu pasado? En los momentos más difíciles, más oscuros, donde no había nadie. Ahí desarrollaste unas cuantas habilidades que hoy te van a ser útiles. ¿Cuáles son las herramientas y los dones que Dios ya te dio? Solo tienes que utilizarlos. Hay gente que a veces es muy detallista. Hay gente que a veces es intrépida. Hay gente que de pronto tú aprendiste cuando eras niño y tu papá te enseñó a vender. A veces tu papá te enseñó a ser hábil, a reparar cosas. A veces de pronto tu mami te enseñó, mijito, levántese, vamos, a madrugar. De pronto tu papá, tu mamá te dijo, estudie, mijo, usted es bueno para las matemáticas. De pronto tus habilidades son para hablar, para comunicar. ¿Cuáles son tus habilidades que desarrollaste? Y de pronto ya están ahí dentro. Yo he escuchado gente que a veces se pone a estudiar en la universidad. Es que yo quiero estudiar eso, yo no quiero seguir el trabajo de mi papá. Y después terminan sin estudiar eso, estudian 5 años y terminan y vuelven a la habilidad que su papá o su mamá le enseñó y les va súper bien. Y ahí está la plata. Y a veces dando uno tantas vueltas. Lo he visto varias veces en gente que ha estudiado un montón de cosas y después vuelven al trabajo de su padre, porque ahí estaba la provisión. ¿Qué es lo que hay en tus manos? ¿En qué es lo que eres bueno? ¿En qué es lo que eres fructífero? Quizás está dentro de ti, pero de pronto no lo estás viendo. Pero hoy es el tiempo de regresar a ver que somos valiosos y que tengo una autoestima bien puesta, porque Dios me ha dado dones, habilidades y talentos y están dentro de mí. Dígale al de lado, está dentro de ti, búscalo. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros queremos soluciones humanas. Ese gigante te convence de que si eres lo suficientemente fuerte, inteligente y rico para resolver cualquier problema sin la ayuda de Dios. Ese gigante quiere decirte que tú no necesitas de Dios para salir de tu problema. Tú necesitas las armas espirituales, porque esas son ilimitadas. Cuando la vida te presiona, tu primer instinto es llamar a un contacto, pedir ayuda a alguien o clamar a Dios. ¿Estás luchando con una espada o con tu fe? Muchas veces nosotros lo que queremos es luchar a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Primero la tarjetazo, ¿no? O llamar a alguien que te preste plata, cuando es de plata. Primero, ¿qué es tu primera reacción cuando viene un problema? ¿Armas humanas o armas espirituales? 1 Samuel 17, mira cuál fue la estrategia de David. Dile al de lado, mira la estrategia de David. Vamos a ver, ¿ya? 1 Samuel 17, 40 dice, tomó 5 piedras lisas de un arroyo. ¿Cuántas? 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén, con desprecio al muchacho de mejillas sonrosadas. Imagínense cómo era el David, ¿no? ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. La fe es tu honda y la palabra de Dios son tus piedras.
La única arma que siempre funciona es el poder de Dios manifestado a través de tu obediencia y de tu fe. Es decir, que tu fe y tu obediencia acciona y manifiesta el poder de Dios. Es decir, que viene, imagínate ese gigante a enfrentarlo, ¿no? A destruirlo. Y David dice: tú vienes de esa manera con tus armas, pero yo vengo en el nombre de Dios. Cuando venga un problema, tú debes hablarle a tu problema con la palabra de Dios. Dile al de lado: aprende palabra, aprende Biblia, mi hijo. Necesitamos saber lo que Dios dice de nosotros primeramente, y lo que Dios dice de nuestro problema. En estos días estaba ministrando una persona que estaba enferma, y le dije: primero lo que tú necesitas es querer vivir. Necesitas tener anhelo de vida, necesitas querer vivir, porque si tú quieres vivir, es el primer paso para empezar a dar pasos luego, empezar a hacer algo. Pero si tú ya te dejaste morir, no importa, la gente no te va a salvar si tú ya quieres morirte, ya estás muerto en vida. Primero tu alma necesita llenarse de anhelo de vivir. Necesitamos saber cómo hablamos. ¿Cómo le hablas tú al gigante? ¿Qué le dices tú a ese gigante que viene a paralizarte, a llenarte de miedo, de temor, que no vas a salir de ahí, que no lo vas a lograr, que estás perdido, que vives sin rumbo, que nunca vas a salir de ese vicio, de esa adicción, que tu familia se va a destruir, que estás enfermo, que estás derrotado, que te quedan pocos años, que ya mismo te mueres, que nunca vas a salir de las deudas, de tus problemas, de los problemas familiares que tienes con tus hijos, con tu esposa? Que mejor sería no haber nacido. ¿A quién no se le ha cruzado ese pensamiento? Mejor muérete. ¿De qué te sirve vivir así? Esos pensamientos se te cruzan a veces. El enemigo quiere, o no me diga que no le ha pasado a usted una depresión y que viene a hundirte. Es como una nube negra encima de tu cabeza, y en tu corazón se llena de oscuridad. Pero sabes que David no se dejó. Dijo: yo vengo a enfrentarte en el nombre de Dios, porque esta batalla no es mía, yo la tomo, la bandera de Dios. Yo no vengo en el nombre de David, no vengo con mis fuerzas, vengo en el nombre de Dios a pelear y a destruirte. Y eso es lo que tienes que decir. Deja de confiar en la fuerza del brazo humano y confía en el poder del nombre de Jesús. Y me encanta lo que sucede en 1 Samuel 17:46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Ay, wow, me encanta este David. Él sabía cómo hablar y cómo decirle, porque era una guerra de palabras primeramente. No se habían dado ni siquiera un puñete, y ya estaba con su boca peleando. ¿Y sabes lo que empieza a hacer David? Empieza a profetizar. Repita: voy a profetizar mi victoria sobre el enemigo. Voy a profetizar mi victoria en contra del enemigo. Hoy el Señor, ¿quién iba a pelear? David, pero estaba respaldado por Dios. Tú vas a pelear tu batalla contra ese gigante, pero respaldado por Dios. Esa es la gran diferencia. Amén. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres salvajes y daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, repita: una piedra. ¿Cuántas? Y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí, y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Es decir, que David utilizó la misma espada del enemigo para volarle la cabeza. Mira, lo que un día el enemigo
iba a utilizar para destruirte, eso mismo será la herramienta con la cual tú le vas a volar la cabeza al enemigo. Él dice que tomó 5 piedras, pero fue necesario solo una. Por si acaso, dijo. Creo que tenía buena puntería, pero dijo por si acaso, pero de que lo mato, dijo. Tú vas a destruir lo que el enemigo quiso robarte, dañarte y destruirte. Lo que sea que estés enfrentando, tú con la ayuda de Dios, dile al lado, con la ayuda de Dios, hermano, lo vas a destruir, lo vas a tumbar. Siempre se ha tratado de nuestra fe y de la palabra de Dios. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Así como antes saliste adelante, hoy volverás a hacerlo. Así como el enemigo quiso matarte. Hay muchas historias, yo he escuchado historias de que algunos dicen, ni siquiera debería haber nacido porque mi mamá tuvo muchas complicaciones en el embarazo. O en tus primeros años de infancia de pronto sufriste enfermedades en las cuales capaz casi te mueres, pero no estás muerto. Dios tenía un propósito. Dile al de lado, Dios tiene todavía un propósito y está vigente. Estás en pie porque Dios no ha terminado contigo. Esto recién empieza. Y vendrán gigantes y lo vas a tumbar en el nombre de Dios. Y si asoma otro, también lo vas a tumbar en el nombre de Dios. Y así es la vida. La vida va a estar llena siempre de gigantes, pero tú los vas a tumbar, los vas a derrotar con las armas que ya tienes en tu mano, con lo que aprendiste en las victorias del pasado. Y mira, en las victorias que vas a vencer, saca lecciones de aprendizaje, porque te va a servir en el futuro seguramente. Recuerda de dónde Dios te sacó. Así que si viene el enemigo a vociferar, a hablar, a amedrentarte, a paralizarte, a llenarte de miedo y temor, tú vas a saber ahora cómo hablar, con fe y con su palabra. Dile, con fe y con su palabra. Dile al de lado, con la fe y con la palabra de Dios vas a prevalecer.